La historia de Mahidevran Sultan no es solo la biografía de una concubina, sino un auténtico drama de grandeza y caída, grabado en los corazones de millones gracias a una famosa serie. Conocida como la Rosa de Primavera del Padishah, se convirtió en un símbolo de dolor infinito, recorriendo el camino desde la favorita principal del imperio hasta el exilio y la pobreza más profunda. ¿Pero quién fue realmente esta mujer? ¿Fue solo una víctima dócil de la astucia de Hürrem Sultan, como a menudo se muestra en la pantalla, o fue una jugadora política de carácter firme, cuyas ambiciones y errores le costaron la vida a su único hijo? ¿Dónde termina la ficción de los guionistas y comienza la dura verdad de los documentos de archivo? En este video desvelaremos el misterio del origen de Mahidevran, analizaremos su ascenso en Manisa y su fatídico enfrentamiento con Hürrem. Examinaremos en detalle las diferencias clave entre su imagen televisiva y su personalidad histórica y seguiremos su camino hasta el final en Bursa. La historia de Mahidevran Sultan no comienza con el brillo del oro ni con las sedas del Palacio de Estambul, sino con la densa niebla de incertidumbre que envuelve su origen. Si preguntas a 10 historiadores diferentes quién fue realmente, corres el riesgo de obtener 10 respuestas distintas, y ese es el primer gran enigma que debemos resolver. ¿Por qué la identidad de una mujer que dio a luz al heredero mayor del imperio más poderoso del mundo quedó tan borrada de las crónicas oficiales? Imaginemos la situación. Llegas a un harén donde tu pasado debe ser olvidado y tu nombre borrado. Para la mayoría de las concubinas, eso era la norma. Pero Mahidevran era especial. En los documentos históricos aparece bajo diferentes nombres: Yulbahar, Mahidevran y a veces simplemente como la madre del Sherzade Mustafa. El nombre Mahidevran no es solo una bonita combinación de sonidos. En persa significa aquella cuya belleza nunca se marchita o luna de la fortuna. Tienes que admitir que un nombre así no se le da a cualquiera. Pero ¿quién fue ella antes de recibir este título poético? Existen dos versiones principales, y cada una cambia radicalmente nuestra percepción de su personalidad. La primera versión, la más popular en Turquía, sostiene que Mahidevran era una princesa circasiana. Su padre era Temryuk Bey, gobernante de Kabardia. Si esto es cierto, Mahidevran no llegó al harén como una esclava, sino como un noble regalo o una garantía de una alianza política. ¿Comprendes cómo esto eleva la importancia? En ese caso, ella no era solo una concubina, sino una mujer de origen noble que desde pequeña conocía el valor del poder y las reglas de etiqueta. Compáralo con su imagen televisiva. En la serie la vemos impulsiva y a veces descontrolada. Pero, ¿habría actuado una verdadera princesa de manera tan imprudente? La segunda versión nos lleva a los Balcanes. Algunos investigadores afirman que era albanesa o hija de un sacerdote ortodoxo de Montenegro. ¿Por qué es importante esto para nosotros hoy? Porque en aquella época el origen lo determinaba todo: el círculo de aliados, el nivel de apoyo entre los pashás e incluso cómo te trataba la valide sultán. Pero he aquí la principal intriga. ¿Por qué Suleimán, nada más ascender al trono, se enfrió tan rápidamente a la Rosa de Primavera que había estado a su lado durante todos los años de su juventud en Manisa? ¿Acaso todo se reducía a la aparición de Hürrem? ¿O existía entre Suleimán y Mahidevran algún otro secreto oculto a los ojos de los cronistas? A menudo se dice que Mahidevran era la sombra del gran sultán, pero ¿acaso una sombra puede provocar un odio tan feroz entre sus enemigos y un amor tan leal entre los genízaros? A medida que intensificamos nuestra investigación, notamos una extraña pauta. Cuanto más sabemos sobre su origen, menos entendemos cómo pudo perder. Era hermosa. Los embajadores venecianos la describían como una de las mujeres más bellas de su tiempo. Era madre del primogénito, lo que automáticamente la hacía casi intocable. Tenía contactos y estatus.
Al parecer, tenía todos los ases en la mano en este juego mortal. Imagínense a un jugador que se sienta a la mesa con las cartas perfectas, pero de repente lo pierde todo hasta el último céntimo. ¿Qué salió mal? ¿Fue su carácter su maldición o se convirtió en víctima de circunstancias imposibles de predecir? El enigma de Mahidevran no reside solo en sus raíces, sino también en cómo entendía su propio rol. Ella se consideraba la legítima dueña del corazón de Suleimán, mientras que las leyes del harén cambiaban inexorablemente ante sus ojos. Este conflicto entre la vieja aristocracia y la nueva fuerza emergente en la figura de Hürrem se convertiría en el tema transversal de toda su vida. Pero antes de pasar al gran enfrentamiento, debemos entender en qué mundo se adentró, porque el harén de aquella época no era un jardín romántico de cuentos de hadas, sino una estructura jerárquica y despiadada, donde cualquier error mínimo se pagaba con la vida. Lo que está en juego en nuestra historia no hace más que aumentar, porque lo que ocurrió en los primeros años del sultanato cambió para siempre el curso de la historia otomana, y Mahidevran se encontró en el epicentro de esa tormenta, sin sospechar aún que su mayor triunfo sería el principio de su fin. Para entender la tragedia de Mahidevran, es necesario olvidar por un momento las ideas modernas sobre el amor, el matrimonio y la familia. Los paseos románticos bajo la luna, las flores al pie del balcón, los susurros tiernos al oído, todo eso se quedó en las series turcas filmadas a través del prisma del siglo XXI. El harén otomano del siglo XVI era un híbrido entre un convento femenino de élite, un ministerio de asuntos exteriores y un reality show, donde el premio principal no era $1.000.000, sino el derecho de que tu hijo se convirtiera en el próximo gobernante del imperio más poderoso. ¿Cómo funcionaba este sistema? Analicemos la regla de hierro que determinaba el destino de cada habitante del palacio. Una madre, un hijo. Se trata de un duro instrumento político. La esencia es simple hasta la crueldad. En cuanto una concubina daba a luz un hijo varón al sultán, sus relaciones íntimas con el soberano terminaban. Punto. Sin excepciones. ¿Por qué? Los estrategas otomanos razonaban de manera sencilla. Si una misma mujer tuviera 2 o 3 hijos aspirantes al trono, acumularían un poder monstruoso. ¿Quién garantizaría que no empezara a conspirar contra el sultán? Dar a luz un hijo varón no era un ascenso, sino un cambio de profesión. Ya no eres la amante, eres la madre del heredero, la mentora del futuro gobernante, la cabeza de una pequeña corte que se marchará a una provincia cuando el niño cumpla entre 7 y 10 años. Tu misión es criarlo, enseñarle a gobernar el Estado, rodearlo de leales y rezar a cada segundo para que sobreviva. Mahidevran aceptó estas reglas del juego sin cuestionarlas. Dio a luz a Mustafa, se fue con él a Manisa e hizo todo lo que la tradición exigía. Era un engranaje perfecto en una maquinaria que había funcionado durante siglos. Pero entonces entra en juego un factor que convertía la vida en el harén en un thriller crónico: la ley de Fatih. El sultán Mehmed el Conquistador, el hombre que tomó Constantinopla, decidió que el fratricidio no era un crimen, sino una necesidad de Estado. La formulación decía así: aquel de mis hijos que herede el sultanato tiene derecho a ejecutar a sus propios hermanos para la tranquilidad del pueblo. Tómalo como un hecho. Cada madre en el harén se despertaba con un mismo pensamiento: si mi hijo no se convierte en sultán, se desharán de él. Las apuestas en este juego no son solo altas, son absolutas. O tu hijo es el señor del mundo, o dejará de existir. No hay tercera opción. En una atmósfera así de intriga, el delatar y la lucha por la influencia no son bajeza ni corrupción moral. Es la única manera de sobrevivir. No puedes permitirte relajarte. No puedes confiar en la amiga que ayer bebía sorbete contigo. Hoy puedes susurrarle al eunuco que tu hijo no es lo suficientemente respetuoso con su padre y mañana tu candidatura será tachada de la lista. Mahidevran durante mucho tiempo se sintió relativamente segura. Su hijo Mustafa era el mayor. Era guapo, favorito de los genízaros, del pueblo y del propio Suleimán. Los diplomáticos escribían en sus informes: el pueblo adora a este joven. Según tradiciones centenarias, Mahidevran debía convertirse en la valide sultán, la reina madre, la mujer más influyente del imperio.
Le parecía que solo tenía que esperar. Las reglas jugaban a su favor. El destino ya lo había decidido todo. Pero, ¿qué sucede cuando en un sistema donde todos están acostumbrados a reglas predecibles, entra alguien que simplemente las ignora? Cuando alguien gana no porque tuvo suerte, sino porque reescribe las condiciones del juego sobre la marcha. En el viejo palacio se gestaban cambios. Suleimán, a diferencia de sus antepasados, el guerrero Selim o el pragmático Mehmed, resultó ser un hombre de alma delicada. Poeta, joyero, romántico. Firmaba leyes y libraba guerras, pero al mismo tiempo escribía poemas bajo el seudónimo de Mujibi. Y ese rasgo se convirtió en el talón de Aquiles de Mahidevran. Ella estaba dispuesta a luchar por estatus, por seguridad de su hijo, por un lugar en la jerarquía. Pero, ¿estaba dispuesta a luchar por amor? En un sistema donde el amor nunca había sido un elemento obligatorio, el sentimiento repentinamente encendido del sultán hacia otra mujer se convirtió en un fallo sistémico. Mahidevran encarnaba el antiguo orden. Era comprensible, predecible, legítima en los ojos de la corte. Jugaba según las reglas que le garantizaban la victoria. Pero en el horizonte ya había aparecido una esclava de cabello rojizo que decidió que el punto «una madre, un hijo» no estaba escrito para ella. Hürrem no pensaba irse a una provincia. Hürrem no pensaba renunciar al hecho del sultán después del nacimiento de Mehmet. Ella pensaba quedarse. Y no solo quedarse, pensaba convertirse en su única mujer. En un harén donde durante siglos había reinado la rotación, donde cada noche el sultán elegía una nueva concubina, una mujer de repente declaró, no, a partir de ahora, solo yo. Mahidevran observaba aquello y no lo entendía. ¿Cómo era posible? ¿Dónde estaba la justicia? ¿Dónde las tradiciones? ¿Dónde las reglas que ella había respetado tan sagradamente? Su ira era la ira de alguien que había esperado honestamente su turno y de repente un insolente se le cuela sin hacer cola. Y esa ira, como veremos, le jugaría una mala pasada. Porque en un mundo donde las reglas se derrumban, el enemigo más peligroso no es quien juega sucio. El enemigo más peligroso es quien juega a otro juego y ni siquiera se molesta en explicarte las nuevas reglas. Pero antes de que nos sumerjamos en el abismo de intrigas y lágrimas, viajemos a la época en que Mahidevran fue verdaderamente feliz. Imaginemos el año 1515. La ciudad de Manisa, la cuna de los Shehzades, es un rincón paradisiaco con jardines centenarios donde el joven Suleimán gobierna su Sanyaco, provincia, preparándose para un día liderar al mundo. Y en ese paraíso, Mahidevran no es una simple invitada, es el sol alrededor del cual gira la vida del futuro sultán. En ese periodo ella se encontraba en la cima de su poder. ¿Por qué fue tan importante este tiempo? Porque fue en Manisa donde Mahidevran hizo algo que le garantizó la inmortalidad en la historia del Imperio Otomano. Dio a luz a Shehzade Mustafa. En aquellos tiempos, la mortalidad infantil era terrible. Dar a luz a un hijo que sobreviviera, se fortaleciera y mostrara una inteligencia poco común era como ganar la lotería más arriesgada del mundo. Mustafa no era solo un niño, era su escudo viviente, su seguro y su boleto hacia la eternidad. Para Suleimán, en ese momento, ella era Gul Bahar, la rosa primaveral. Él le escribía poemas, le regalaba joyas y la veía como la compañera ideal. ¿Con qué se puede comparar su situación entonces? Imaginen a la esposa del príncipe heredero de una monarquía moderna que da a luz al primero y único heredero directo al trono. Todo el imperio te mira con esperanza. La valide sultán te favorece porque has cumplido con tu deber. No tienes rivales que puedan compararte con estatus. Mahidevran estaba segura. Su futuro estaba predeterminado. Ella era la futura valide, la mujer más poderosa de la tierra. ¿Pero qué sentía ella misma? ¿Era amor o frío cálculo? A juzgar por las cartas y los testimonios de la época, Mahidevran creía sinceramente que su unión con Suleimán era un monolito imposible de destruir. Ella era la principal en un pequeño estado dentro del imperio. Cada una de sus apariciones, cada uno de sus movimientos estaba lleno de dignidad. Financiaba fundaciones benéficas, ayudaba a los pobres y se forjaba la reputación de madre del pueblo.
Las apuestas estaban hechas. Lo había apostado todo a Mustafá y a su papel inquebrantable como única favorita. En 1520 muere el sultán Selim I, padre de Suleimán. Para Mahidevran, ese fue el momento de su mayor triunfo. Suleimán se convierte en Padishah, señor del mundo, y ella en la mujer principal de su harén. Una carroza dorada la lleva desde la tranquila Manisa hasta Estambul, al corazón del imperio, el palacio de Topkapi. ¿Pueden imaginarse lo que sentía en ese momento? Mira el Bósforo y comprende. Ha vencido. Lo tiene todo: el amor del sultán, el reconocimiento de la corte y un hijo en crecimiento que es todo un héroe. Ante la sociedad es una figura legítima, respetada y casi intocable. Entra en Topkapi como una triunfadora. Pero es aquí, en el cenit de su gloria, donde se esconde la trampa que aparece a menudo en la historia. Cuando alguien alcanza la cima, deja de mirar al suelo. Mahidevran estaba acostumbrada a las reglas de Manisa, donde era la única. No tuvo en cuenta una cosa. Estambul no es un jardín tranquilo, es un océano lleno de tiburones. Y la principal amenaza ni siquiera ha entrado aún en sus aposentos. Tan solo unos meses después, el mundo de la rosa primaveral comenzará a resquebrajarse. ¿Alguna vez te has preguntado qué siente una persona que está segura de su seguridad al 100% y de repente lo pierde todo? La primera grieta en su vida perfecta apareció cuando menos lo esperaba. Pero ¿quién era esa chica insolente que se atrevió a desafiar a la madre del heredero? ¿Y por qué Mahidevran, en lugar de ignorar a esa advenediza, cometió un acto que destruyó su vida para siempre? Imagina que durante años construyes un magnífico castillo. Cada piedra está perfectamente colocada. Cada jardín exhala fragancia. Eres la dueña absoluta de ese espacio. Y de repente, una tarde cualquiera, un huracán irrumpe por tu puerta. No pide permiso, no sigue tus reglas, simplemente empieza a mover los muebles y a apagar tus velas. Ese huracán, para Mahidevran, fue la eslava Alexandra, que pasó a la historia como Hurrem Sultán. ¿Cuál fue la gran tragedia de este conflicto? No era simplemente una lucha de dos mujeres por un hombre. Era una guerra entre dos sistemas de valores distintos. Mahidevran era la encarnación del antiguo orden otomano. Creía en la jerarquía, en el respeto hacia la madre del heredero, en las tradiciones que durante siglos habían consolidado el harén. Hürrem, en cambio, era una rebelde de su tiempo, caótica, insolente, rompiendo todas las barreras. Pregunta para ti: ¿qué habrías hecho si te hubieran arrebatado no solo el amor de tu vida, sino también el futuro de tu hijo? Mahidevran cometió el error clásico de quien ostenta el poder. Subestimó a su rival. Consideraba a Hürrem un capricho pasajero, una más entre muchas, pero la apuesta crecía cada día. Cuando Hürrem dio a luz a su primer hijo, Mehmed, el mundo de Mahidevran se estremeció. ¿Recuerdas la regla de una madre, un hijo? Hürrem simplemente la arrojó al Bósforo. Dio a luz a un hijo tras otro, y cada nuevo shehzade de Hürrem era una nueva amenaza para Mustafá. Según los informes de los embajadores venecianos, que eran los principales chismosos y cronistas de la época, Mahidevran no pudo soportarlo. Un día, en el palacio, estalló una pelea. Mahidevran, cegada por la furia y la desesperación, se abalanzó sobre Hürrem, le arañó el rostro y le arrancó mechones de cabello. Explicación sencilla de este acto: fue un suicidio emocional. En el harén, el rostro de una mujer era su principal capital. Atacar a la favorita del sultán equivalía a atacar la propia elección del sultán. Cuando Solimán llamó a Hürrem, ella se negó a venir, alegando que no podía presentarse ante mi señor en un estado tan vergonzoso. Cuando el sultán pidió explicaciones a Mahidevran, ella respondió con orgullo: «He hecho muy poco. Ella debe temerme». En ese momento, Mahidevran no perdió solo una batalla, perdió la guerra.
Contaba que el sultán apoyaría a la madre legítima del heredero y castigaría a la osada advenediza. Pero no tuvo en cuenta que Solimán ya no era el joven de Manisa. Era un hombre enamorado, para quien las lágrimas de Hürrem pesaban más que todas las tradiciones de sus ancestros. Solimán prácticamente apartó a Mahidevran de su lado. Su sol se puso, y sobre su vida comenzaron a acumularse crepúsculos. Pero ¿saben qué es lo más asombroso? Incluso tras perder el estatus de mujer amada, Mahidevran no se rindió. Le quedaba su as bajo la manga, Mustafá. Su hijo crecía, se convertía en guerrero, el pueblo lo adoraba. Mientras Mustafá viviera, Mahidevran seguiría siendo, para Hürrem, la mujer más peligrosa del imperio. ¿Pero fue la Mahidevran de la serie de televisión igual que la mujer real de la historia? En la serie vemos lágrimas eternas, pero la historia cuenta algo diferente. Es hora de comparar ambas imágenes y entender dónde los guionistas embellecieron la verdad y dónde la distorsionaron intencionadamente. Cuando oímos el nombre de Mahidevran, inmediatamente nos viene a la mente la imagen de la actriz Nur Fetahoglu de la serie El Sultán, una mujer hermosa, imponente, pero siempre llorosa, cuyos intentos de enfrentarse a Hürrem resultan patéticos y a veces incluso ridículos. Estamos acostumbrados a verla como la eterna perdedora, cuyas intrigas se desmoronan como un castillo de naipes ante la primera mirada de Solimán. Pero ¿cuánto se ajusta esta imagen a la realidad? Quitémonos las máscaras y comparemos el mito televisivo con los fríos datos de la historia. En la serie, Mahidevran suele mostrarse como una mujer impulsiva y poco previsora. Se queja constantemente, busca la protección de la valide sultán y comete errores infantiles. Sin embargo, las crónicas históricas nos dibujan un retrato muy diferente. La verdadera Mahidevran era la personificación de la nobleza innata. La describen como una mujer de una belleza poco común, que incluso en los años de desgracia mantuvo una dignidad increíble. No fue una víctima llorosa, al contrario, fue una jugadora seria y calculadora. Si Hürrem se imponía por la pasión y la imprevisibilidad, Mahidevran lo hacía por su templanza y su impecable reputación. El pueblo y el ejército apoyaron a Mahidevran y a su hijo hasta su último aliento. ¿Recuerdan cuando en la serie Mahidevran intenta envenenar a Hürrem? En realidad, no hay prácticamente pruebas de que Mahidevran recurriera a esos métodos. Su verdadera estrategia era mucho más amplia y peligrosa. Mientras la heroína de la pantalla llora en la almohada, la auténtica Mahidevran se dedicaba al marketing político. Convirtió a su hijo Mustafá en el príncipe ideal. Creó a su alrededor un círculo de leales pashas y genízaros. Forjó la imagen de Mustafá como el único sucesor digno de Solimán. Su arma no era el veneno en la comida, sino la influencia en las mentes de la gente. Y esa influencia era tan poderosa que Solimán empezó a temer seriamente a su propio hijo. En la serie nos muestran que Suleimán prácticamente olvidó a Mahidevran tras la llegada de Hürrem. En la historia, su vínculo era mucho más complejo. Mahidevran siguió siendo una figura respetada en el palacio durante muchos años. Incluso cuando el amor romántico se apagó, su estatus como madre del heredero mayor le otorgaba enormes privilegios. Pero, ¿por qué los guionistas la hicieron tan débil? La respuesta es sencilla: las leyes del drama. Para que el público empatizara con Hürrem, su rival debía ser un mal absoluto o una molestia insignificante. Hacer a Mahidevran demasiado inteligente y fuerte era peligroso para la trama. Entonces, Hürrem no habría parecido una ganadora tan clara. Los creadores de la serie sacrificaron la verdad histórica por la tensión emocional. Y aquí llegamos al momento más fascinante. La verdadera lucha no comenzó en el harén, sino fuera de él, cuando Mahidevran partió con Mustafá hacia su Sanjak. Eso no fue una derrota, fue la preparación para la batalla final por el trono.
Pero ¿sabía ella que, al alejarse de Estambul, estaba firmando en realidad la sentencia de muerte de su hijo? Muchos espectadores de la serie creen erróneamente que la partida de Mahidevran de Estambul en 1533 fue su derrota definitiva y un exilio vergonzoso. En realidad, en el sistema del Imperio Otomano de aquella época, ese fue su momento de gloria. Analicemos la lógica simple del harén. Mientras estás en Estambul, eres solo una de las muchas mujeres del sultán. Pero tan pronto como tu hijo alcanza la mayoría de edad y es enviado a gobernar una provincia, Sanjak, tú viajas con él como una valide sultán en miniatura. Mahidevran abandonó las sofocantes intrigas de Topacapi y se convirtió en la dueña absoluta de una enorme corte en Manisa y más tarde en Amasya. En Amasya no era solo la madre del Shehazade, era una estratega política. Fue allí donde las apuestas en su vida se elevaron hasta el cielo. Pregunta para ti. ¿Qué sentirías si supieras que tu hijo es el hombre más popular del imperio, pero su vida pende de un hilo debido a una sola palabra de su padre? Mahidevran lo sabía mejor que nadie. Durante este periodo desplegó una actividad cuyas dimensiones asombran. Creó en torno a Mustafa todo un culto al gobernante ideal. Vigilaba cada uno de sus pasos, cada carta, cada persona que entraba en sus aposentos. Si en Estambul Hürrem dominaba el corazón de Süleyman, en las provincias, y lo que es más importante, en los cuarteles de los genízaros, el nombre que imperaba era el de Mustafa. Mustafa se volvió tan popular que comenzaron a llamarlo el segundo Süleyman. Para Mahidevran eso era un éxito, pero para un político experimentado era una sentencia de muerte. Cuanto más amaba el ejército a Mustafa, más veía el envejeciente Süleyman en él no a un hijo, sino a un rival. Hürrem y su yerno Rustem Pasha utilizaron magistralmente ese miedo, alimentando al sultán con falsas pruebas sobre un inminente golpe de Estado. Mahidevran lo veía todo. Se había convertido en un escudo humano para su hijo. Los historiadores escriben que creó toda una red que la alertaba de cada movimiento proveniente de Estambul. Compara sus tácticas. Hürrem actuaba a través del amor y la cercanía al sultán, mientras que Mahidevran lo hacía mediante la lealtad del pueblo y del ejército. Era una batalla del círculo íntimo contra la fuerza externa, y en algún momento parecía que Mahidevran estaba ganando. Mustafa era un guerrero, era el rostro del imperio, era la esperanza. Pero había un detalle en este juego que Mahidevran no pudo calcular. Crió a Mustafa bajo los principios del honor, la dignidad y la lealtad ilimitada hacia su padre. Le enseñó a ser el heredero perfecto, pero no le enseñó a ser un político astuto. Y ese fue su error. En 1553, cuando las tropas del sultán avanzaron hacia Persia en campaña, Mustafa recibió una invitación a la tienda de campaña de su padre. Mahidevran le suplicó que no fuera. Ella lo sabía, lo sentía en la piel. Era una trampa. En un platillo de la balanza estaba el orgullo y la confianza del hijo en su padre, en el otro, su vida. Si vas ahí, no volverás, decían sus ojos, sus cartas, sus lágrimas. Pero Mustafa, confiado en su inocencia, respondió: si mi padre desea mi muerte, la aceptaré como un regalo. El clímax de toda su vida, 30 años de lucha, crianza y esperanzas, se redujo a un solo punto: la entrada de la tienda del sultán. Mustafa dio su paso. El cortinaje de la tienda se cerró tras él, y en ese momento el mundo de Mahidevran, que tan cuidadosamente había construido durante décadas, comenzó a derrumbarse con un estruendo que todo el imperio oiría. En ese momento, en la lejana Amasya, Mahidevran esperaba noticias. Cada mañana salía al balcón, escudriñando el horizonte, esperando a un mensajero. Y el mensajero llegó. Pero en lugar de una noticia de victoria o reconciliación, trajo la noticia de la muerte. Se dice que el grito de Mahidevran aquel día se escuchó más allá de los muros del palacio. No era solo la pérdida de un hijo, era el derrumbe de todo un universo. Pero la tragedia no terminó ahí. Según las leyes de aquel tiempo,
El hijo de un traidor también era considerado una amenaza. Solo unas semanas después de la ejecución de Mustafa, los hombres del sultán fueron por su hijo, Mehmed. El linaje de Mahidevran fue arrancado de raíz, como si un jardinero no solo hubiera cortado la rosa, sino desenterrado todo el arbusto y envenenado la tierra con sal para que nunca más creciera nada allí. De la noche a la mañana, Mahidevran pasó de ser la mujer más respetada de la provincia a una proscrita. Suleimán, como si intentara borrar la memoria misma de su primogénito y de la mujer que lo dio a luz, despojó a Mahidevran de todos sus privilegios. Fue privada de los pagos del tesoro, sus bienes fueron confiscados y ella misma fue desterrada a Bursa, una ciudad que se había convertido en el último refugio de tantos miembros caídos de la dinastía. No fue solo un colapso político, fue una aniquilación social total. Los partidarios de ayer, que habían jurado lealtad a Mustafa, huyeron atemorizados. Aquellos que besaban el borde de su vestido ahora cruzaban al otro lado de la calle. Mahidevran quedó sola en una casa fría, rodeada únicamente por los fantasmas de su pasado y un dolor infinito y desgarrador. Después de la ejecución de Mustafa, comenzó para Mahidevran un periodo que los historiadores llaman muerte en vida. Si antes su vida estaba llena de lucha, política y resplandores de esperanza, ahora se hundió en un pegajoso y gris silencio de exilio. Los documentos de la época pintan un cuadro realmente aterrador. Estamos acostumbrados a ver en la serie a una Mahidevran que incluso en el dolor luce impecable. Pero la realidad era mucho más terrible. Se conservan registros de las deudas de Mahidevran con los comerciantes locales. Debía dinero a panaderos, carníceros y tenderos. Para no morirse de hambre, se vio obligada a vender sus últimas pertenencias personales, esas mismas joyas que un día le regaló Suleimán en los felices días de Manisa. Cada anillo, cada pulsera, se convertía en un saco de harina o un manojo de leña. Un dato curioso que rara vez se menciona. Mientras que Hürrem Sultán en Estambul construía mezquitas, hamames y complejos benéficos con un presupuesto ilimitado, Mahidevran en Bursa ni siquiera podía permitirse ropa nueva. Era el contraste de dos destinos llevado a su punto máximo. Una en la cima del mundo, la otra en lo más oscuro del abismo. Este periodo de miseria no duró un año ni dos, décadas. Suleimán sobrevivió a su hijo por 13 años y durante todo ese tiempo no mostró ni una sola vez misericordia hacia la mujer que una vez llamó su rosa de primavera. Parecía que iba a morir en el olvido y el hambre y que la tumba de Mustafa quedaría abandonada para siempre. Pero la historia es algo extraño y le tenía preparado a Mahidevran el giro más inesperado. Suleimán el Magnífico falleció en 1566 y el trono fue ocupado por Selim II, el hijo de su peor enemiga, Hürrem Sultán. Parecería que Mahidevran debía desaparecer definitivamente. Después de todo, Selim veía en ella a la mujer que durante años se había opuesto a su madre. Pero entonces la historia da el giro más inesperado y misericordioso. Selim II, a quien a menudo se retrata como un gobernante débil, cometió un acto digno de un verdadero sultán. No solo le devolvió a Mahidevran su estatus y honor, sino que también pagó todas sus enormes deudas. Además, le asignó una pensión digna que permitió a la vieja sultana pasar el resto de sus días en comodidad y abundancia. A partir de ese momento, la vida de Mahidevran adquirió un nuevo y silencioso significado. Con el dinero que recibió de Selim, hizo aquello por lo que había rezado durante largos 13 años. Completó la construcción del mausoleo del Shehzade Mustafa. Ahora su hijo no descansaba en una tumba anónima, sino en una magnífica obra arquitectónica que se convirtió en lugar de peregrinación para miles de personas. Compara su destino con el de Hürrem. Hürrem murió en la cima del poder, en la opulencia, rodeada de sus hijos, pero sin conocer jamás la tranquilidad de la vejez.
Mahidevran, en cambio, sobrevivió a todos. Vio envejecer y morir a los hijos de Hürrem, vio cambiar a los visires, cómo el gran imperio comenzaba a transformarse lentamente. Vivió una vida increíblemente larga para el siglo XVI. Según diversas estimaciones, tenía unos 80 o incluso 81 años cuando dejó este mundo en 1581. Esa longevidad se convirtió en su última victoria. Sobrevivió a su esposo, a su enemiga e incluso al sultán que le devolvió la prosperidad. Permaneció como la última testigo viva de la Edad de Oro, una crónica andante de la era de Suleimán. En Bursa la veneraban como a una santa. Su mansedumbre, su fidelidad a la memoria de su hijo y su entereza frente a la pobreza la convirtieron en una heroína popular. Resumiendo esta fascinante y dolorosa historia, vemos que la verdadera Mahidevran Sultán fue mucho más grande y fuerte que su prototipo en la pantalla. Su camino, desde la radiante rosa de primavera en Manisa hasta la desterrada mendiga en Bursa, no es solo una crónica de derrota. Es la historia de una mujer que perdió la batalla por el corazón de un hombre, pero ganó la batalla más importante en la historia de la dinastía otomana, la batalla por la memoria y el respeto de la posteridad. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Podría Mahidevran haber salvado a Mustafa si hubiera actuado con más astucia? ¿O no había salvación contra la voluntad del Padishá y la severa ley de Fatih? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te ha interesado conocer la verdadera verdad escondida en los archivos, no olvides suscribirte a este canal de YouTube. Tenemos preparadas para ti muchas investigaciones fascinantes sobre los secretos del harén, la vida de las sultanas y las causas ocultas de la caída de los grandes shehzades. Mira nuestros otros videos ahora mismo para descubrir qué secretos más guardan los muros del palacio de Topkapi. Quédate con nosotros, la historia apenas comienza.